Según Josefina Vidal, la culpa de la miseria que vive el pueblo cubano es de Trump. Sí, escuchaste bien. Después de 67 años de dictadura, de planificación centralizada, de persecución a la propiedad privada, de destrucción de la agricultura, de apagones, de salarios miserables, de hospitales sin recursos y de millones de cubanos huyendo del país, ahora la explicación oficial vuelve a ser la misma: la culpa es de Estados Unidos. Pero antes de seguir, escucha lo que dice Josefina Vidal. La difícil situación que está viviendo Cuba en este momento, las dificultades que se han generado para el funcionamiento en general del país, el impacto que esta situación está teniendo en las condiciones de vida del pueblo de Cuba como resultado de la escalada en las agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Acabamos de escuchar el mismo libreto de siempre. Josefina Vidal no habla como una funcionaria que viene a reconocer el fracaso de un sistema. Habla como representante de una élite política que lleva décadas gobernando Cuba y que todavía pretende presentarse como víctima. Y la pregunta es muy simple. ¿Trump destruyó la economía cubana hace 67 años? ¿Trump prohibió durante décadas que los cubanos tuvieran empresas libres? ¿Trump acabó con la industria azucarera? ¿Trump convirtió una isla fértil en un país que importa casi todo lo que consume? ¿Trump controla Gaesa? ¿Trump administra las tiendas en MLC? ¿Trump decide quién puede importar, quién puede exportar, quién puede invertir y quién no? ¿Trump es quien reprime a los cubanos cuando protestan? No. Eso no lo hizo Trump. Eso lo hizo el régimen cubano. Claro que las sanciones existen. Claro que el embargo existe. Claro que tienen impacto. Pero usar eso como explicación total de la miseria cubana es una manipulación política. Porque la crisis de Cuba no empezó con Trump. Cuando Trump llegó a la política, Cuba ya tenía apagones. Ya tenía colas. Ya tenía salarios de hambre. Ya tenía censura. Ya tenía presos políticos. Ya tenía agricultura destruida. Ya tenía jóvenes escapando del país. Ya tenía hospitales en ruinas. Ya tenía un pueblo dependiendo de remesas para sobrevivir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un régimen que nunca asume responsabilidad. Cuando falta comida, la culpa es del bloqueo. Cuando falta electricidad, la culpa es de las sanciones. Cuando no hay medicinas, la culpa es de Estados Unidos. Cuando los jóvenes se van, la culpa es de la manipulación imperialista. Cuando el pueblo protesta, la culpa es de las redes sociales. Pero nunca, absolutamente nunca, la culpa es del Partido Comunista. Nunca la culpa es de los que llevan décadas tomando todas las decisiones. Nunca la culpa es de los que controlan la economía, los bancos, las empresas, los hoteles, los puertos, las importaciones y las divisas. Nunca la culpa es de los que no permiten libertad económica real. Y ahí está el punto central: el régimen cubano quiere dinero, quiere inversiones, quiere créditos, quiere comercio, quiere relaciones con Canadá, con Europa y con el mundo entero. Pero no quiere darle libertad al cubano. Quiere que entren dólares, pero no quiere que el pueblo tenga derechos. Quiere que los empresarios extranjeros inviertan, pero no quiere que los cubanos sean verdaderamente dueños de su futuro. Quiere financiamiento internacional, pero sin transparencia. Quiere oxígeno económico, pero sin democracia. Quiere que el mundo salve al sistema, pero no quiere cambiar el sistema. De una política que no solo tiene consecuencias muy negativas para Cuba y para la población cubana, sino que también está afectando intereses de socios extranjeros, socios tradicionales de muchos años que históricamente han apostado por invertir, cooperar, comerciar, tener vínculos de diversa naturaleza con Cuba. Fíjense bien en esa contradicción. Van a Canadá a buscar relaciones económicas, comercio exterior, inversión y apoyo financiero. Pero dentro de Cuba, al cubano de a pie le siguen poniendo trabas para producir, importar, vender, crecer y prosperar. ¿Por qué un inversionista extranjero sí puede tener oportunidades y un cubano dentro de su propio país tiene que vivir pidiendo permisos?
¿Por qué el régimen quiere capital extranjero, pero le teme al capital del cubano libre? La respuesta es sencilla, porque la dictadura no le teme al capitalismo. La dictadura le teme a la independencia del ciudadano. Un cubano que produce, que prospera, que no depende del Estado, que puede pagar sus cuentas, que puede alimentar a su familia y que puede vivir de su propio trabajo, es un cubano menos controlable. Y eso es lo que el régimen no quiere. Por eso culpan a Trump. Porque culpar a Trump es más fácil que admitir que el modelo fracasó. Es más fácil culpar al embargo que explicar por qué Cuba, con tierra fértil, playas, turismo, médicos, profesionales, remesas millonarias, apoyo soviético durante décadas y petróleo venezolano subsidiado, terminó en ruinas. Es más fácil culpar a Washington que responder por los apagones, por los hospitales sin recursos, por los ancianos en la miseria, por las madres que no encuentran leche, por los jóvenes que se van y por los presos políticos que siguen encerrados. Josefina Vidal puede decir en Canadá que el problema es Trump. Pero el pueblo cubano sabe la verdad. La miseria de Cuba no nació en Washington. Nació en un sistema que destruyó la libertad, castigó la iniciativa privada, eliminó la competencia, concentró el poder y convirtió la dependencia en método de control. Cuba no necesita más excusas diplomáticas. Cuba necesita libertad económica real. Cuba necesita libertad política. Cuba necesita derechos. Cuba necesita propiedad privada protegida. Cuba necesita elecciones libres. Cuba necesita justicia independiente. Cuba necesita que el pueblo pueda vivir sin pedirle permiso a una cúpula que lleva 67 años fracasando. Así que cuando Josefina Vidal diga que la culpa es de Trump, la respuesta debe ser clara. Trump no lleva 67 años gobernando Cuba. Trump no prohibió la libertad en Cuba. Trump no encarceló a los cubanos por protestar. Trump no destruyó el campo cubano. Trump no convirtió el salario en miseria. Trump no obligó a millones de cubanos a irse del país. Los responsables tienen nombre, tienen cargo y tienen sede en La Habana. Y mientras ellos sigan culpando al mundo, el pueblo cubano seguirá pagando las consecuencias de un sistema que ya no tiene respuestas, solo excusas. Para ver qué podemos hacer de conjunto para hacer frente a esta situación de emergencia, a esta situación desafiante y tratar de encontrar soluciones para poder seguir trabajando, para poder seguir comerciando, para poder seguir teniendo una relación económica beneficiosa para ambas partes. La conclusión es simple, no hay bloqueo que explique 67 años de control absoluto, censura, ruina económica y represión política. La causa principal de la miseria cubana no es Trump. La causa principal es la dictadura.